climático. Si nosotros hablamos de vulnerabilidad y en especial, digamos, relacionado con lo que sería esos escenarios climáticos o derivados precisamente de esa variación en el clima, lo primero que tenemos que entender es que la vulnerabilidad se vería como qué tan susceptibles son los territorios, es decir, qué tan susceptibles son de verse afectados precisamente por esos nuevos escenarios o esos impactos que derivan de la variación en el clima. En este caso, por ejemplo, fenómenos como la variabilidad climática son fenómenos naturales que ocurren de forma periódica con una condición muy particular, y es que en este caso el clima tiene una afectación pero vuelve a su condición normal, y eso los hace que sean unos fenómenos de variabilidad. Cuando hablamos de cambio climático es que esa variabilidad empieza a verse afectada, empieza a exacerbarse o empieza a verse alterada, y ahí entonces lo que vamos a tener son unos impactos más fuertes que se van a reflejar entonces en los diferentes territorios. Entonces podemos hablar de regímenes de lluvia mucho más fuertes, mucho más intensos, mucho más duraderos, o periodos de escasez precisamente de lluvias mucho más largos o mucho más prolongados. Y entonces ahí empezamos a ver una relación precisamente entre eso, que es esa vulnerabilidad, esa afectación que pueden tener los medios de vida, los ecosistemas, los territorios, que como consecuencia precisamente de esas variaciones en el clima. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de riesgo climático, por ejemplo, en las variables, por ejemplo, cuando se determina el riesgo, pues la vulnerabilidad es uno de los factores claves para determinar el riesgo. Entonces ahí empezamos a ver cómo, por ejemplo, la famosa ecuación de riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza. Entonces ahí empezamos a ver una serie de elementos importantes que juegan dentro de esa vulnerabilidad y entonces, o dentro de toda esa ecuación. Entonces ahí tenemos que hablar de qué tan expuestos están esos ecosistemas o esos territorios, qué tan sensibles son frente a esas variaciones del clima y obviamente frente a esos impactos, o incluso qué capacidad de respuesta pueden llegar a tener en términos de su capacidad adaptativa. Entonces, empieza a haber toda una serie de elementos que giran en torno precisamente a esos efectos que genera el cambio en el clima y que de una u otra forma, entonces, esos impactos pues se reflejan en esa vulnerabilidad. Creo que, digamos, eso podría ser una aproximación, digamos, muy general a lo que sería la vulnerabilidad y el cambio climático. Gracias, doctor Francisco. Y entonces, dada esta situación en el país, cuéntenos, por favor, qué está haciendo el gobierno para disminuir esta vulnerabilidad, qué herramientas se le está dando a la gente y a los diferentes actores para enfrentar esta situación. Bueno, cuando hablamos de qué acciones estamos realizando como gobierno nacional para reducirla o disminuir la vulnerabilidad, tenemos que irnos entonces ya a hablar de dentro de lo que sería esa capacidad de respuesta en términos de qué, en términos de cómo podemos trabajar en el territorio para limitar o reducir, por una parte, ese impacto que se está teniendo, que se puede tener en términos de esa vulnerabilidad, o incluso también esa capacidad de respuesta para adaptarse a esos nuevos desafíos, a esos impactos y a esos nuevos escenarios climáticos. Entonces, aquí empezamos a ver que las acciones se pueden, si las dividiéramos, podríamos tenerlas en tres grandes grupos. Uno, una articulación con los sectores o un trabajo específico con los sectores, desde donde lo que se hace es reconocer cómo las actividades que se desarrollan dentro de los sectores precisamente son sensibles a esos impactos derivados del cambio climático, ¿cierto? Y entonces empezar a trabajar en función de reducir esa sensibilidad que pueden tener los sectores en términos de esos impactos o lo que se deriva de esos impactos. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de acciones específicas con algunos sectores, unos más vulnerables que otros. Caso de agricultura, un sector altamente dependiente del clima, llamémoslo así. Entonces hemos venido desarrollando proyectos, tanto nacionales o con recursos del país, como con cooperación, para identificar, por ejemplo, cómo pudiéramos nosotros trabajar dentro de esos sectores e incluso dentro de toda la cadena de valor para generar una respuesta efectiva a partir de medidas que permitan adaptarse a esas nuevas condiciones del clima. Entonces aquí empieza a haber acciones específicas, como por ejemplo reconocer cómo se pudiera modernizar o generar todo un cambio tecnológico, por ejemplo, en algunas acciones o algunas actividades dentro de los sectores, caso particular de agricultura, por ejemplo, para empezar a evaluar nuevos modelos de cosecha, de cultivo y cosecha, por ejemplo, que respondan mejor
a esas nuevas variaciones que se dan dentro de los procesos del clima. O incluso sectores como el de minas y energía, a partir de procesos que nos permitan a nosotros, por ejemplo, identificar esa vulnerabilidad asociada específicamente en términos, por ejemplo, del recurso hídrico, para la alta dependencia que tenemos nosotros de las fuentes hídricas para la generación de energía. Entonces ahí también se empieza a trabajar en reconocer el problema, identificar dónde somos altamente vulnerables y poder generar una respuesta más efectiva. Entonces hemos venido trabajando en el desarrollo de proyectos específicos que dentro de cada uno de los sectores empiezan a tener una respuesta específica en términos de lo que se puede trabajar allí, dentro de estos sectores, para que se vayan adaptando, vayan teniendo un conocimiento mucho más detallado y puedan de una u otra forma también, pues, precisamente adecuarse o adaptarse a esas nuevas condiciones. Y esto, pues, nos llevaría entonces también a empatarlo con algo muy importante, y es que Colombia no solo está respondiendo en el ámbito nacional, sino también a los desafíos en el ámbito internacional. Cuando hablamos en el ámbito internacional entra lo que se llamaría la contribución nacionalmente determinada, que es ese compromiso que tiene Colombia en el marco del Acuerdo de París, cuando adopta el Acuerdo de París y define unas metas en materia de mitigación de los gases de efecto invernadero, de reducción de esas emisiones, pero también de adaptación. Y es cómo responde entonces dentro de esa adaptación a empezar a reflejar unas respuestas dentro de los sectores a partir de unas medidas que se van definiendo allí. Entonces empieza a haber también un contexto internacional que nos da unos insumos importantes para esa respuesta de adaptación. Si vamos a lo que sería otro elemento importante de esa respuesta que del gobierno nacional, hablamos de la institucionalidad, y allí vemos, por ejemplo, lo que son los sistemas de información como un elemento fundamental para poder responder a esas condiciones. Destacamos estos dos, el CIBRA, que incluso es un sistema que el IDEAM lidera el proceso dentro de lo que sería ese Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que es el Sistema Integrado de Información de Vulnerabilidad, Riesgo de Adaptación, que lo que busca es permitirnos conocer más y tener mejores elementos precisamente en el reconocimiento de lo que se hace en virtud de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en los territorios. Y tenemos también instrumentos como la herramienta de acción climática, simplemente una herramienta que va a facilitar el acceso a la información y a la compartir experiencias y el poder tener el reconocimiento de lo que se está haciendo en el país para que los diferentes tomadores de decisiones puedan, por ejemplo, tener esos insumos como parte de sus elementos para poder ser mucho más asertivos en la definición de acciones específicas o incluso en la definición de política pública en el territorio, por ejemplo. O incluso desde el sector privado, pues se puedan tomar decisiones para el desarrollo de acciones específicas. También dentro de esa institucionalidad yo destacaría lo que son los planes integrales de gestión de cambio climático territoriales, que aquí ya entonces nos lleva a esa gestión del cambio climático hacia lo que serían los territorios, donde empezamos a ver que en los diferentes territorios se empiezan a gestar unas iniciativas orientadas a reducir la vulnerabilidad y a generar condiciones para la adaptación al cambio climático. Entonces, tenemos una institucionalidad que se da, planes integrales de gestión de cambio climático territoriales, también los hay sectoriales, como lo define la Ley de Cambio Climático, la Ley 1931, y esto se ve reflejado en lo que mostramos acá. Por ejemplo, proyectos específicos que se diseñan o se plantean, se formulan pensando en la respuesta específica que requiere cada territorio. Entonces, por ejemplo, el primero hace referencia a lo que ocurre en este caso en la región de la Depresión Momposina, una región muy vulnerable a los efectos del cambio climático. En 2010-2011 fue una de las regiones que se vio más afectadas por el fenómeno de la Niña, unos fenómenos allí de inundación en esta zona, y lo que hizo el proyecto fue reconocer esto y empezar a plantear una serie de soluciones que son medidas de adaptación basadas en ecosistemas y basadas en comunidades para que en este territorio se pueda dar unas condiciones de adaptación. Entonces, allí se definen soluciones específicas para lo que ocurrió en ese territorio. Pero tenemos, por ejemplo, el segundo, que es adaptación a los impactos del cambio climático en regulación y suministro de agua para el área de Chingaza, Sumapaz, Guerrero. Entonces ahí ya cambiamos a otro tipo de ecosistemas. Entonces ya son los ecosistemas de alta montaña que tienen otras características, otras particularidades y sobre todo una vulnerabilidad frente al cambio climático que lo afecta de una manera diferente. Entonces aquí empezamos a ver por ejemplo, ecosistemas estratégicos como son los de páramo, que tienen unas condiciones específicas o un comportamiento frente a la variación de la temperatura. Entonces ahí empezamos a ver otra serie de condiciones y otras medidas a implementarse. Entonces hemos venido trabajando en estos portafolios de proyectos que incluso nos llevan hasta el último que se menciona allí, que es un proyecto de adaptación
orientado precisamente a la protección de las zonas costeras frente a uno de los efectos del cambio climático, que es el aumento del nivel del mar, y que empieza a tener un impacto precisamente en todo lo que se llamaría el fenómeno de erosión costera, precisamente por ese impacto que tiene el agua frente a las zonas de costa, y pues que producto de ese aumento del nivel del mar empieza a exacerbarse. Entonces allí vemos que ya se generan otro tipo de respuestas más específicas a ese tipo de problemáticas. Entonces, yo diría que eso es lo que nos lleva en este momento a resumir a grandes rasgos esa respuesta a la gestión del cambio climático, y particularmente a la vulnerabilidad y a la adaptación en términos de adaptación al cambio climático. Gracias, doctor Francisco. Entonces, estoy viendo en su presentación, nos cuenta además que el país genera unas comunicaciones nacionales sobre el cambio climático. Y en ese sentido quisiera introducir a la doctora Diana Vargas en relación a cómo es que se trabaja con el ministerio, con la información que genera el instituto, el IDEAM y diferentes sectores para construir estas comunicaciones, y pues cómo la vulnerabilidad se ve o el análisis de vulnerabilidad se ve reflejado en todos los procesos de investigación del país. Si estás de acuerdo, Diana. Hola, buenas tardes. Sí, Pilar, gracias Francisco. Efectivamente, desde el IDEAM como instituto de investigación, como brazo técnico del sector ambiente para apoyar los procesos de investigación, pues venimos trabajando en estos procesos, específicamente lo que tiene que ver con los análisis de vulnerabilidad y riesgo para cambio climático, por el cambio climático, se trabajan en el marco de las comunicaciones nacionales. Las comunicaciones nacionales de cambio climático pues son como el principal reporte de información, de conocimiento técnico sobre el cambio climático en los países que se comparten a la comunidad internacional en el marco de los compromisos de la Convención. Estos documentos, adicionalmente, internamente en el país, pues permiten apoyar la toma de decisiones de las instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Y en estos documentos se incluye la información que tiene que ver con estos análisis de vulnerabilidad y riesgo. El más reciente en Colombia que se ha elaborado es la tercera comunicación de cambio climático, que su capítulo 4 corresponde al análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, que en este caso pues es un insumo fundamental que brinda alineamientos a todos los actores, tanto de competencia al nivel central, del nivel nacional, como a nivel territorial, local, para avanzar, digamos, en un diseño, implementación de medidas de adaptación de manera asertiva. Sigue Pili, creo. Entonces, estos análisis de vulnerabilidad, particularmente el que tenemos más reciente, es un análisis que está diseñado para medir, como lo mencionaba Francisco, en los distintos niveles para llegar a analizar vulnerabilidad y riesgo, es decir, a nivel de amenaza, a nivel de sensibilidad, a nivel de capacidad adaptativa, y vulnerabilidad y riesgo al cambio climático, para 6 dimensiones que tienen que ver con la seguridad alimentaria, el recurso hídrico, la salud humana, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el hábitat humano y la infraestructura, de manera que se establecen una batería de indicadores que para estas dimensiones y en estos niveles de análisis nos permitan establecer una cantidad de información que facilite a los tomadores de decisiones a nivel nacional, a nivel territorial, la implementación, el diseño, la puesta en marcha de medidas de adaptación. Entonces, básicamente se trata de entender, brindar información de cómo los municipios de Colombia tienen riesgo por cambio climático, vulnerabilidad al cambio climático, pero también dependiendo de cuál es su sensibilidad, cuál es su capacidad adaptativa para cada una de estas dimensiones. Esto lo que nos permitió fue sacar una serie de conclusiones generales, como que todos los municipios, es decir, el 100% de los municipios de Colombia tienen algún grado de riesgo por cambio climático, que se espera que para 2040
casi el 60% de los municipios tengan un riesgo entre medio y muy alto, que a 2040 el 25% de los municipios están en riesgo alto y muy alto de sufrir impactos fuertes por cambio climático, y que las regiones del país que tienen mayor número de municipios en riesgo alto y muy alto por cambio climático son la andina, la Amazonía y la Pacífica. Este tipo de información es lo que podemos encontrar hoy en el estudio de análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático elaborado y publicado en la tercera comunicación. Gracias, Diana. Sí, a eso iba mi siguiente pregunta, y es cómo la gente y los alcaldes y cualquier actor interesado en la región pueden acceder a esta información. ¿Cuáles son las herramientas que dispone el país para la gente? El gran aporte de esta tercera comunicación con respecto a las anteriores y la evolución de estos análisis de vulnerabilidad es presentar esta información a esta escala municipal. Y esta información está disponible para los que lo requieran en la web del instituto. Ustedes ven ahí en la dirección electrónica o la página web en donde es consultable la información. En este repositorio de información ustedes van a encontrar todo este análisis de vulnerabilidad en un documento que resume todos los resultados principales, pero también pueden acceder a las bases de datos que soportan todo el análisis, es decir, bases de datos espaciales con la cartografía generada de vulnerabilidad y riesgo para todo el territorio nacional, y tablas con los resultados a nivel departamental y municipal que permitan identificar los indicadores más críticos en cada una de las dimensiones del análisis para suministrar esa información detallada, desagregada a los actores locales para guiar esta formulación e implementación de medidas de cambio climático. Gracias, Diana. No sé si nos puedes ampliar también un poco el proceso de desarrollo del sistema de información sobre vulnerabilidad, riesgo y adaptación, que bien no lo nombraba ahorita el doctor Francisco Charri. Sí, esa es una noticia en desarrollo, pero pues es un tema en el que seguramente todos los interesados van a estar implicados. La evolución de este análisis de vulnerabilidad es pues efectivamente tener un punto de partida, una línea base, y a partir de ahí actualizar, mejorar y continuar trabajando en este análisis en sus indicadores, pero además sistematizar. Y para esto está pensado CIBRA. CIBRA es el Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Y la idea es que esta plataforma nos permita establecer un mecanismo de seguimiento a estos análisis de vulnerabilidad, pero también a las medidas implementadas y puestas en marcha que van a ir dando respuesta a estas vulnerabilidades, a estos riesgos, a estas sensibilidades, ¿verdad? Entonces, la herramienta está concebida para inicialmente facilitar y promover el uso de la información de los análisis de vulnerabilidad y riesgo, de manera que más allá de los mapas y más allá de las tablas podamos tener cómo utilizar mejor, combinar la información de estos indicadores, pero además empezar a combinar esta información con el seguimiento a las iniciativas. Entonces, esto es lo que nos va a permitir es consolidar y analizar información climática, pero también de escenarios, de medidas, de fortalezas, de vulnerabilidades, de riesgos, de manera que realmente le demos un impulso al proceso de adaptación desde los territorios. El proceso de medir la adaptación es un ejercicio muy complejo y efectivamente pues requiere unos niveles de abstracción, de generalización, de un esfuerzo grande para hacerlo integrador, para realmente mirar todas las dimensiones, para no desconocer, pero se requiere algún grado de practicidad y pragmatismo en elegir un paquete o una batería de indicadores que realmente empiece a darnos esa guía para orientar los esfuerzos
que son muy costosos en términos de invertir en medidas de adaptación. Así que pues la idea de Cibra es justamente poder darle seguimiento a estos procesos de análisis, de estudios, pero llevándolos a ser comparables y a ser usados en el proceso del diseño y puesta en marcha de las medidas. Gracias, Diana, un esfuerzo muy importante, y también entiendo que en este sistema participan muchas entidades dadas las dimensiones que mencionabas anteriormente. No sé si nos quieres contar un poco cómo es el rol articulador del IDEAM y del Sistema de Información Ambiental de Colombia para que diferentes actores compartan y dispongan la información. Totalmente de acuerdo, eso tocas un punto muy importante, Pi. El IDEAM efectivamente pues tiene un poco el mandato de apoyar el proceso de gestión de información de cambio climático, pero pues el cambio climático no es un problema del medio ambiente, es una situación que requiere la participación de todos los sectores. Particularmente se viene trabajando en el diseño de Cibra con un grupo de instituciones que hacen parte del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, así está el IDEAM, pero también está el Ministerio de Ambiente, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento Nacional de Planeación, y esto con el apoyo del Fondo Acción, el Fondo para la Acción Ambiental, y que a través de su gestión viene apoyándonos en la implementación de un proyecto de cooperación de recursos del Fondo Verde del Clima, que es un proyecto de preparación para la adaptación y que nos ha permitido y facilitado la interacción con los diversos actores para el diseño conceptual, para el desarrollo y para poner en marcha el proceso de la plataforma. Este proceso adicionalmente pues implica una serie de sesiones de trabajo con los sectores y actores interesados del SINA y otros sectores económicos, de manera que se pueda realmente con la plataforma dar respuesta a las necesidades en términos de información de adaptación, de vulnerabilidad, riesgo de adaptación de todos los actores interesados. Muchas gracias, Diana. Eso era básicamente lo que queríamos compartir en este panel. Francisco, Guillermo Prieto nos acompaña también de la Dirección de Cambio Climático. No sé, Guillermo, si quieres agregar algún comentario sobre esta presentación, sobre los avances en adaptación también por parte del Ministerio, cuáles son todos esos esfuerzos. Guillermo. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias. Digamos, relacionado con este tema y con lo que hemos avanzado, digamos, por parte y con la ayuda de la cooperación internacional, en este momento tenemos alrededor de unos 10 proyectos en todo el país y, digamos, todos los proyectos arrancan de un punto específico y relacionado con la tercera comunicación nacional a partir de lo que está dado ahí como vulnerabilidad, ¿sí? Arrancamos, digamos, de esa visión general y en la medida en que requerimos un mejor detalle o una mejor aproximación, volvemos a correr bajo la metodología que existe. Corremos y nos aproximamos mucho más al territorio para poder tener mejores, o sea, no mejores, tener un portafolio de medidas y acciones de adaptación adecuadas para el territorio. Entonces, digamos, lo hemos hecho tanto en alta montaña como en las zonas bajas, como en la zona de la Amazonía, como en la... Tenemos unos proyectos que también son de tipo regional, que no solamente está Colombia, sino estamos unidos regionalmente con otros países y que perseguimos digamos, como los mismos fines o los mismos objetivos, todos asociados a adaptación y, digamos, el punto de convergencia casi siempre para esos proyectos es el agua, el recurso hídrico. Porque, pues, digamos, de alguna manera los escenarios de la vulnerabilidad se corren bajo precipitación y temperatura.
Algunos otros, como los proyectos de la Mojana, han sido o han nacido de escenarios de vulnerabilidad como fenómeno Niña 2002, 2010, 2011, y a raíz de eso se generó el proyecto de Mojana, el primero con Kioto y el segundo para recoger todos los 11 municipios de la Mojana, así como algunos otros donde participa fuertemente el IDEAM, con toda la información y toda la generación de información sobre estos territorios. Digamos, eso es lo relacionado, proyectos relacionados con vulnerabilidad y adaptación. Tenemos ya pues otras aproximaciones, como lo que mencionaba Francisco, con los planes integrales de cambio climático. Estos casi 100% sí son su referente específico para vulnerabilidad y escenarios, que es Tercera Comunicación. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Entonces, pues invitamos a los asistentes a hacer preguntas a la doctora Diana, Guillermo. Desde el Sistema de Información Ambiental de Colombia, pues estamos muy atentos a colaborar y a disponer todas las plataformas de información y para apalancar estos esfuerzos de articulación de información, que todos estos esfuerzos de mitigación y de adaptación sean difundidos a través de los diferentes canales del CIAC. Entonces, si quieren, estamos atentos a las preguntas y si no, pues daríamos cierre a este panel. Muchísimas gracias. ¿Algún asistente quiere hacer alguna pregunta? Si quiere, puede abrir el micrófono. Buenas tardes, disculpen. Primero que todo, para mí el índice de riesgo por cambio climático de la tercera comunicación es un ejercicio muy juicioso. Quiero preguntarle a los panelistas, bajo esta metodología de análisis de componentes principales, creemos desde la academia que debe ser iterativo el ejercicio. ¿Qué consejos darían para actualizar los indicadores que se utilizaron debido a que la información está cambiando y cómo hacemos para que esto sea mucho más fácil de adquirir? No sé cómo hizo el instituto para obtener la información de todos los indicadores que utilizaron para este índice de riesgo. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Tú de qué universidad eres? ¿De dónde nos acompañas? De la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Boyacá. Okay. Gracias, Jesús. Eres muy amable. Diana, Guillermo, ¿quién? Gracias, Mire, muchas gracias por la consulta y por los comentarios. Efectivamente ha sido un reto y tenemos que admitir que cuando inicialmente el IDEAM trabajó el análisis de vulnerabilidad para la tercera comunicación, ni teníamos claro que se iba a... Cómo se iba a transitar hacia las contribuciones nacionalmente determinadas, a cómo iban a ser los compromisos en el marco del Acuerdo de París para los países no desarrollados, digamos, para el anexo 1. Y no se había previsto ese análisis como con esa intención de ser tan la línea base. Luego se le empieza a ver justamente el potencial y nos pone en un reto de retomar la hoja de vida de cada indicador, de volver a revisar, de escribirlo de tal manera que sea actualizable, y en ese reto estamos ahorita. Nosotros hemos terminado ya todas las fichas, todas las hojas de indicador, documentamos todos los indicadores, oficializamos los mapas de manera que están disponibles al acceso para todos. Es información que está disponible. Nos costó un tiempo efectivamente darle ese carácter para poderlo compartir de una manera usable, ¿cierto? Porque pues sin estar completamente descrito y completamente documentado, pues eso no permitía realmente su uso completo. Y adicionalmente, en el marco del desarrollo del CIBRA, lo que estamos haciendo es trabajar en esa actualización. Entonces, aquellos indicadores que pudieran tener alguna información mejorada hoy van a ser sujeto de actualización.
incluyendo la actualización de la serie histórica, de manera que pues, nos permita hacer esa comparación de la evolución en cada uno de esos indicadores. En eso estamos ahorita con el apoyo de la consultoría de la Universidad Nacional, con quien estamos trabajando los temas del desarrollo de Cibra, y nosotros esperamos para inicios del próximo año tener esta información actualizada también disponible para todos, pero la información metodológica de los indicadores está ya hoy publicada y disponible en la dirección web que les mostramos en la presentación, que seguramente también se les va a compartir. Y pues la idea es esa, efectivamente mantener el proceso en evolución, como les digo, a diferencia probablemente de los temas de mitigación en los que la métrica es muy concreta en términos de toneladas de CO2 equivalente. En términos de adaptación, nada está completamente escrito, así que siempre estamos escuchando, revisando, mirando cómo se pueden medir mejor los temas de adaptación. Y entonces el tema de riesgo y vulnerabilidad, sin duda, es sujeto de continua revisión y la idea es poderlo mantener en tanto sea posible, de manera que nos permita hacer la evaluación de la evolución, ¿cierto? De qué tanto realmente se mejora en términos de vulnerabilidad, pero también sin cerrarnos a permitir que los indicadores mejoren en la medida que tenemos acceso a mejor información. Entonces, con todo gusto, pues desde LAM podemos compartir la documentación metodológica de los indicadores de manera que puedan ser usados en diferentes escalas o con diferentes propósitos. Bueno, pues así damos cierre a este panel. El equipo coordinador del SIAC agradece a los panelistas, a los participantes. El sitio web compartirá toda la información y todos los videos resultantes de las diferentes charlas. A todos muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo panel. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.